esta noche. Los llevo un poquito a su libro de texto, hermanos. Por favor, ahorita vamos a ver otros aspectos, pero necesito que veamos qué es lo que vamos a ver el día, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la primera declinación. ¿En qué consiste? Mire, vamos a ver las generalidades. Dice, como se dijo, la primera declinación aglutina mayormente al género femenino, empero un número reducido de nombres del género masculino. Forma parte de la primera declinación. Esto significa que vamos a ver parte de la primera declinación, que algunos son en género masculino y otras en género femenino. Los nombres del género femenino de la primera declinación se agrupan en tres tipos y los pocos sustantivos masculinos se ordenan en dos, lo que quiere decir que existen cinco tipos de inflexión en la primera declinación. Esto solo es la forma singular. La forma plural sigue una misma pauta en todos los casos. Bueno, también se debe recordar que los casos del nombre, adjetivo, pronombre o participio tienen que ver con la función gramatical en la estructura de la oración. Entonces, aquí en el COINE, hermanos, cuando hablamos de género, no es igual que en el español. Por lo general, cuando vemos una palabra que termina en A, para nosotros decimos es que está en femenino, hablando de casa, muñeca, la terminación a nosotros nos da el que es femenino, pero en el plural no significa, perdón, la primera declinación no significa que para ser femenino tiene que terminar en A para que sea femenino, ¿no? Esta tienen otras terminaciones que le distinguen como femenino o masculino, ¿sí? Entonces vamos a ver parte de, perdón, es que, bien, vamos a ver aquí. Bueno, ahorita vamos a practicar el canto del griego. Pero aquí, hermanos, algunas, fotitos, ¿verdad? Que hemos tomado en el transcurso de las clases. Ahí las tenemos para que no piense que yo no lo tome en cuenta, sino que ahí lo tengo, ¿verdad? Y va a quedar registrado aquí en nuestros materiales, algunas fotos suyas para que, las podamos tener en cuenta. Entonces, la clase de primera declinación siempre la abarco yo en griego 2, pero nosotros vamos a alcanzar a verlas porque terminamos pronto, porque ustedes son bien buenillos, bien aplicados y, se esforzaron por, poder aprenderlo. Entonces, vamos a avanzar. Aquí tenemos el Padre Nuestro, pero lo vamos a ver hasta el final. Entonces, vamos a ver la primera declinación. Acuérdense que cuando hablamos de declinar sustantivos, precisamente se trata de sustantivos como la casa, el perro, el hombre, todo eso que vimos. Y para declinar se necesitan casos, ¿se acuerda? Caso nominativo, caso genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Bueno, es igual en la primera declinación. En donde vamos a ver algunos cambios es en cuáles son las palabras en primera declinación y cuáles son sus artículos y sus terminaciones o sus morfemas, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera declinación. Ya veíamos ahorita en nuestro libro, dice que la primera declinación aglutina mayormente, es decir, es el que se encarga de hacer los cambios, las morfemas
sobre los casos de diferente manera. Entonces, al género femenino. Y hablábamos que tiene un reducido número de nombres del género masculino, ¿sí? Y estos forman la primera declinación. Entonces, vamos a ver, en total son 5 formas de la primera declinación. Vamos a ver las primeras 3 que tienen que ver que son de género femenino, ¿sí? Entonces, la primera, ustedes vayan siguiendo su libro, porque estoy compartiendo parte de su libro aquí. La primera forma de la primera, declinación dice, cuando el tema de la palabra terminan en epsilon, iota o ro. Esta O no es del coiné. Esta es una O en castellano para conectarnos, ¿verdad? Para como una conjunción, que es cuando el tema de la palabra termina en la letra epsilon del coiné, en la letra iota del coiné o la letra ro del coiné. Ejemplo, tenemos la palabra eclesia, ¿sí? Eclesia, ¿qué significa o cuál es la traducción de eclesia? Iglesia. 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 Ok, veamos entonces por qué decimos, bueno, antes de eso, ¿por qué decimos que el tema, ¿sí? Cuando el tema de la palabra termina en épsilon, iota o rho, miren, aquí está la palabra eclesia. Y el tema, es decir, el lexema de la palabra, ¿sí? Termina en épsilon, iota o rho. En este caso, eclesia termina en iota, ¿sí? El tema, o sea, significa que el morfema alfa es lo que va a ir cambiando según los casos que tenemos. Entonces, aquí tengo yo ya el paradigma de la primera forma, de la primera declinación, que es femenino. Entonces, aquí la palabra eclesia entra en este primer grupo porque termina el lexema de la palabra o tema, se le llama también, en iota, ¿sí? Entonces, separamos el lexema del morfema alfa y tiene en el nominativo, tiene su artículo, que es el artículo eta, entonces se lee eclesia. Si ustedes se fijan, es la misma dinámica que con la segunda declinación, pero ahora estamos viendo diferentes terminaciones, diferentes artículos, ¿sí? Entonces, en el caso genitivo, el artículo es tes, eclesias, aquí cambió, ¿verdad? As, te, eclesia, con iota suscrita abajo. Ten eclesian, la iglesia. Y en el caso vocativo que carece de artículo es eclesia. Ahora, ¿cuál es su traducción? En el caso nominativo, eclesia, la iglesia. Tes eclesias de la iglesia. Te eclesia a o para la iglesia. Ten eclesian, la iglesia, y eclesía, iglesias con signos de admiración. Ahora, eso es en el caso, perdón, en el número singular. Vamos ahora en el plural. Entonces, la misma palabra, la raíz no cambia o el tema no cambia, siempre es el mismo. Lo que va cambiando en cada caso es el artículo y la desinencia o el morfema, como le hemos llamado. Entonces, en el plural es hay eclesiai, las iglesias, porque es plural. En genitivo, ton eclesion, de las iglesias. Tais eclesiais, a para las iglesias.
En el caso acusativo es tas eclesias, las iglesias o hay, que es iglesias con signos de admiración. Entonces, si usted se fija, no es nada complicado, es lo mismo que hemos manejado en la segunda declinación, solo que este es otro tipo de palabras que se consideran en femenino por la raíz y la forma en que termina. Entonces, aquí vemos la palabra iglesia y estos son sus artículos en singular y son sus artículos en plural y son las terminaciones o desinencias, cada caso, que hace que la traducción de como la iglesia o de la iglesia, para la iglesia y perdón, iglesia con signos de admiración. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita en este aspecto, hermanos? Yo sí tendría una. ¿Perdón? es- Sí tengo una pregunta referente a la A palabra ver, iglesia. Si a encuentro ver, esa dígame. palabra iglesia, así como está, eh, pero veo también lo que es evocativo, ¿no? ¿Cómo traduzco, no? En esa parte, ¿cómo sé si es la palabra iglesia sin signo de admiración o solo iglesia, solo la palabra iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo distingo esa parte? Ajá, bueno, porque es igual, ¿verdad? La forma. Bueno, lo que nos va a Exactamente. ayudar aquí, ajá, lo que nos va a ayudar aquí, hermano, es el contexto de la oración, ¿verdad? Acuérdense que a veces cuando estamos traduciendo y encontramos ahí esa palabra, sabemos que es admiración, o sea, que es un vocativo. O sea, lo que nos va a ayudar en sí es el contexto de la oración. Excelente, gracias. Ok. Entonces, vamos aquí a singular y plural. No hay ningún problema, ¿verdad? No es complicado, es sencillo. Entonces, esta es la primera forma de la primera declinación. Muy bien, avancemos. Ahora tenemos la segunda forma de la primera declinación. Entonces, esta parte dice que cuando el vocablo termina en eta. Ahora, aquí hay una diferencia de la primera palabra que analizábamos ahorita de eclesia y de en esta otra, bueno, vamos a ver foné que es eta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la primera nos dice que es cuando el tema de la palabra o el lexema de la palabra termina en épsilon, iota o ro. Ahora, aquí en esta segunda forma nos dice cuando el vocablo termina en eta, es decir, cuando toda la palabra termina en neta, es decir, que no separamos lexema morfema para distinguir si está en el tema o en la terminación, es decir, que es cuando la palabra termina en neta. Aquí tenemos el ejemplo de foné. Mire, ahí está la letra eta. Cuando la palabra o cuando el vocablo termina en esta letra. Ahora, cuando es así, entonces sus artículos y sus terminaciones son ah, diferentes. Aunque creo que aquí es igual, ¿verdad? El artículo no cambia. Lo que cambia solo es la desinencia. Entonces, en singular. Vemos entonces el artículo foné, la voz. Tes fonés, de la voz. En el caso dativo, te foné, para la voz. Ten fonen, la voz. Y en este caso, foné, que es voz en signos de admiración. En el plural es ai, fonai, las voces. En el genitivo, ton, fonón, de las voces. En el dativo, tais, fonais, para las voces.
En el acusativo, tas, fonás, las voces. Y en el vocativo no tenemos artículo, solo fonai, que son las voces, perdón, sin artículo, con signos de admiración. Entonces, si pudimos distinguir de la primera forma, segunda forma, que son femenino. No sé si hay aquí alguna pregunta para poder avanzar, ¿no? Aquí tenía mi libro. Ahí hay una eta con circunflejo y ¿En suscrita, dónde? ¿verdad? ¿En dónde? En el caso genitivo, por ejemplo, aparece una eta con circunflejo y iota Y la suscrita. iota, ajá, la iota suscrita. No lo ¿Cómo se tiene, pronuncia? es igual, Ah, ok, ok. tesfonés o tisfonís. Acuérdense que la eta nos da Ujú. también la forma de pronunciación como i. Entonces diría ifuní o tisfonís, tifoní, Mm, tenfonen, fonín o foní. Pero ahorita decíamos que no importa que la pronunciemos, así como está escrito. Entonces sería foné o tesfonés, tefoné, ¿sí? Pero ok, puede ok. ser cualquiera de las dos. Ok, Entonces, maestra, gracias. no hay ningún problema en tanto a esta forma, la segunda forma. Si no hay problema, pasamos a la tercera, que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, pero no hay problema. Si entendemos, solo hay que aprendernos las tarjetitas, o sea, tener la tarjetita para saber cuál es el artículo en cada caso y cuál es la terminación en cada forma de la primera declinación, ¿sí? Entonces, en este caso hay que tener nuestra tarjetita y de esa manera no tenemos nosotros problema alguno. Bien, vamos a ver entonces la segunda forma, perdón, la tercera forma en femenino. Bien, nos dice que cuando el tema termina en sigma o en doble consonante. Ok, aquí nos dice cuando el tema, no el vocablo, sino el tema o lexema de la palabra termina en sigma o en doble consonante, ¿sí? Ahora, aquí, de igual manera, tenemos su paradigma con el que lo vamos a distinguir. Aquí está el paradigma. Y aquí tenemos la palabra doxa. Doxa. Aquí esta es doble porque es compuesta. La dox, la xi. Doxa, que se traduce como gloria. Entonces, acuérdese que es el tema, o sea, el lexema que termina en esta letra doble, que es consonante, ¿sí? Se separa la alfa. Entonces, el artículo queda igual. Se fijan que en todos los tres casos que hemos visto, las tres formas son iguales. Aquí sí va a haber un poquito de cambio en tanto a las desinencias. Entonces, en el caso nominativo es G doxa, la gloria. En genitivo, tes doxes, de la gloria. Dativo te doxé, a para la gloria. En el acusativo ten doxan. Aquí está uno de los cambios. Doxan, la gloria. Y en el vocativo es doxa, gloria, con signos de admiración. Ahora, en el plural tenemos su artículo y su desinencia. Entonces, en el caso nominativo es ai doxai, las glorias. Ton doxon, de las glorias. Tais doxais, a para las glorias. En el acusativo,
Tas doxas, las glorias. En el vocativo no tiene artículo, diría doxai, glorias con signos de admiración. Aquí sí encontramos diferencias, ¿sí vieron? En el tanto en la terminación sí vimos ahí algunos cambios. Entonces, de igual manera, debemos de tener nuestra tarjetita y si descubrimos que la palabra en el lexema termina en doble consonante o en sigma, ¿verdad? Entonces se le aplica el artículo y la desinencia de cada caso. Entonces, esas son las tres formas de el femenino de la primera declinación. Muy bien, vamos a repasarlas. Déjenme regreso un poquito. Muy bien. Entonces, la primera forma, ustedes pueden usar su mano como una forma de ilustrar para que se nos quede grabado. Podemos tener nuestra mano, aquí tengo yo la mano izquierda, y puedo decir, bueno, llevamos, o sea, toda la mano tiene que ver con la primera declinación, toda, toda, toda. Pero la primera forma es femenina, o sea, las tres primeras formas son femeninas. La primera forma es cuando la palabra, el lexema o el tema de la palabra termina en, ¿qué dijimos? Iota En épsilon, en iota y ro. o Ro. ro. Ajá. En este caso es eclesia. Muy bien. Y la segunda es cuando Termina en eta. el Termina vocablo, o sea, en toda la palabra, cuando la palabra termina en eta, Eta. es la segunda forma de el femenino. Y la tercera forma del femenino de la primera declinación es cuando En el sigma. lexema o el tema termina Sigma. en sigma o doble Doble consonante. consonante. Ok, entonces, hasta ahí vamos bien, muchachos, en relación a utilizar nuestra mano para poder identificarla. ¿Hay algún problema o sí lo identificamos bien? Sí, pues ya solo con las tarjetas nos ayudaría demasiado. Exacto, con las tarjetas lo pueden ustedes Sí. identificar. Muy bien, entonces no hay problema. Ahorita que hagamos los ejercicios, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A ver Ajá. porque ahorita me dicen que no hay problema, pero ya cuando hagamos los ejercicios, ahí es donde vamos a ver cuál es la situación. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver las dos formas de la primera declinación que decíamos es nuestra mano, vimos las tres primeras que son en femenino, ahora nos quedan las dos formas, pero aunque son de la primera declinación, pero son en masculino, ¿sí? Y vamos a ver en qué consiste. Muy bien. Nos dice, perdón, las dos formas que son masculinas. Ok. La primera forma masculina dice cuando los vocablos, las palabras que terminen en es, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de profetes, ¿sí? Profetes. Entonces separamos el lexema de la terminación es. Y de ahí identificamos cuál es el eczema. Entonces, el eczema no varía, no es igual en todos los casos. Lo que va variando es el artículo y la desinencia. Entonces, aquí, fíjese bien, aquí sí cambia. Usan el artículo en masculino de la segunda declinación,
Mire, en el caso nominativo es jo profetés, la desinencia. Tou profetou, del profeta. To profete, para el profeta. Tom profeten, el profeta o profeta, con signos de Admiración. admiración. Aquí sí hay, hermano, no me acuerdo quién me preguntó hace rato, Lucio, creo. Amén, amén. Sí, aquí sí podemos distinguir, ¿verdad?, de que es un caso vocativo. En el plural, el artículo es el nominativo hoi hoi profetai, los profetas, ton profetón, de los profetas. Activo, tois profetais, para los profetas. En el Todos. acusativo, tous profetas, los profetas. Y en el vocativo es profetai, para que se traduzca como profetas. Ahora, yo les decía ahorita, aquí podemos ver la diferencia del español al castellano, porque, por ejemplo, si a mí me dicen, por ejemplo, el profeta está como primera declinación, ¿verdad? Pero es masculino porque termina en es, ¿sí? En es. Es diferente. El profeta, ¿sí? O hoi profetai, los profetas. Sí, tiene que ver cómo es su desinencia y el artículo para poder identificar. Entonces, igualmente, hacemos nuestra tarjetita y de esa manera no nos complicamos la existencia. Solamente cuando analicemos las palabras que tenemos que aplicarles para traducir, me fijo en la terminación, ya sea del vocablo o del lexema, y de esa manera me voy a dar cuenta a qué forma pertenece de la primera declinación. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la primera forma del masculino. Ahora, vamos a la segunda forma del género masculino de la primera declinación, que igual manera nos dice que el género, dice de la primera declinación, cuando el tema termina en épsilon, en iota o ro. Aquí tenemos la palabra neanias, que es joven, neanias. Ok, entonces de esta manera voy a distinguir el eczema, neanias, y voy a separarlo de su terminación que es as. Entonces obtengo el eczema, neani, y a se convierte en el morfema que cambia según el caso. Ok, entonces el artículo es jo, neanias, el joven. To niañou, del joven. To neañá, para el joven. Acusativo ton neanian, el joven. Y neania, joven, con signos de admiración. Aquí vemos también cómo sí lo podemos distinguir cuando está en un vocativo que se traduce con signos de admiración. En el plural tenemos hoi neaniai, los jóvenes. En el genitivo, ton neanion, de los jóvenes. Dativo, tois neaniais, para los jóvenes. Acusativo, tous neaniais, los jóvenes. Y en el vocativo, neaniai, jóvenes con signos de admiración. Entonces, de igual manera, este es el paradigma. Hago mi tarjeta, veo la terminación del lexema o de la terminación y separo el morfema del lexema y empiezo a declinarlo según el caso que me da.
Ok, y estas también es en forma masculina. Entonces, teniendo ilustrándolo con nuestra manita, ok, tenemos aquí nuestra mano, ¿verdad? Aquí está. Ok, decíamos que toda la mano representa la primera declinación, ¿sí? Pero tres formas son femeninas y dos masculinas. Ok. La primera forma del femenino, ¿qué característica tiene? A ver, dígame. Termina en iota, en ro y en eta. En épsilon, el tema o Épsilon. el eczema. Ajá. Ujú. La segunda forma es cuando la palabra termina en Eta. eta. Y la tercera forma es cuando En sigma. el tema termina en sigma o Ujú. Con doble, lamba, lamba. doble consonante, ¿verdad? Ujú. Ok, ahora, y aquí dejo las tres formas femeninas. Me voy con las dos formas masculinas. La primera forma del masculino es cuando el vocablo termina en Es. exacto. Y la última forma del masculino es cuando termina el lexema, termina en épsilon, Iota iota y ro. o ro. Ujú. Exacto. Entonces, ahí están las cinco formas de declinación, de las cinco formas, perdón, que corresponden a la primera declinación. Tres femeninas y dos masculinas. Ok, ¿no tenemos problema por eso? Solo una pregunta, a lo mejor no puse tanta atención, pero no A ver, comprendí la dime. diferencia entre la primera declinación de los femeninos, que son épsilon, iota y rho, y la última, la segunda en masculino, que son iguales. No entiendo las diferencias. Exacto. Son iguales. La diferencia que tiene que ver es la terminación. Yo Ok. también pensé eso porque dije, bueno, pues entonces, ¿cuál es, verdad? El chiste. Bueno, casi por lo general esas, decimos, son iguales, pero terminan diferente. Por ejemplo, eclesia terminaba en A. ¿Si te fijaste que terminaba en A? Cuando Ujú. neanias terminaba en Eh, as. ujú. Esa puede ser la diferencia que podemos encontrar para poder empezar a declinar Ujú. conforme los casos. Miren, O sea vamos a que, entrar ahora, perdón, sí, dime. o sea que sí estamos considerando el eczema, pero también las últimas letras, aparte del eczema. Sí, Ah, bueno, ok, para, para maestra. que, para que cuando tú veas el paradigma te des cuenta la palabra en dónde encaja. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Ok. Ahí en nuestro libro de texto trae los ejemplos que lo que nos está diciendo el libro de texto es que solo preparemos nuestra tarjetita. Ahí está lo que yo les explicaba en forma más sencilla en la diapositiva, pero viene siendo esta parte, ¿sí? La primera forma, aquí está otro ejemplo que es Jimera, Jimer, que termina en ro, ¿ya lo observan? Bueno, y luego el segundo es cuando termina en eta o ita, ¿verdad? Ahí está, cómo se declina. El C es cuando es una sigma o doble consonante. Ahí están los paradigmas de cada uno, es decir, las tarjetas que ustedes tienen que hacer para cada uno de las formas del femenino. Luego nos dio las dos formas del masculino.
que es cuando termina en es y cuando, la segunda es cuando el tema termina en épsilon, iota o rho. ¿Sí? Ahora trae algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta sobre el español y el coiné. Aquí nos dice los morfemas que hay que aprender en cada caso, la terminación y en singular y plural, y los artículos también en singular y en plural. Lo mismo con las formas del masculino. O sea, cuando ustedes estén ahí revisando sus libros, pueden hacer observaciones de acuerdo a esto. Lo que yo quiero llevarlos es aquí, que son ejercicios de práctica. Muy bien. Entonces, dice la primera. Declinación. A continuación, en los espacios designados, decline los vocablos indicados del COINE con su respectivo artículo. Tome en cuenta a qué tipo de la primera declinación corresponde cada término. Aquí tenemos la palabra cardia. Aquí tiene su artículo, pero este no lo tomamos en cuenta, lo tomamos en cuenta es la palabra, cardia. Según las reglas que hemos aprendido, ¿a qué forma pertenece? Primera del masculino, creo. Chéquenle No, bien. femenino, femenino. Exacto, a la primera forma del femenino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a escribir aquí su artículo. El eczema, o sea, aquí hay que separar cardi. Hasta ahí es el eczema. Y la alfa es la que va sufriendo cambios de acuerdo a los casos. Entonces, tenemos el artículo. ¿Cuál es el artículo? G, cardia. ¿Y cuál es su traducción? Miren, como aquí no tienen espacio, vamos a poner la traducción del lado izquierdo, por favor. ¿Sí me expliqué? ¿Lo estamos haciendo? Sí, sí, maestra. Ok. Solo es escribir los artículos que corresponden a la primera forma del femenino con las desinencias de cada caso también correspondientes a esa forma. Cuando terminen, me indican, por favor. Ok.
¿Cómo vamos? Falta la traducción. Ok. A ver si en la traducción la hacemos entre todos para avanzar. Ok. Bien, vamos a ver. ¿Cómo quedaría el caso nominativo en singular? G, cardía. G, cardia. Su traducción sería El corazón. el corazón. Muy bien. En el caso genitivo, ¿cómo queda en griego? T, cardias. Tes cardias. La traducción es El El corazón. corazón. del corazón. Muy bien. En el caso dativo, T, cardía. te cardia y su traducción es A para el corazón. A para el corazón. Muy bien. En el caso acusativo, T, cardia. El cardián. tecardia es el, El corazón. el corazón. En el caso vocativo, no tiene artículo, Ujú. quedaría Cardia. cardia. Ujú. ¿Y cómo se Signos. traduce? Corazón. Corazón Signos con de signos de admiración. admiración. Muy bien. En el plural, ¿cómo queda el caso nominativo? I, cardiae. Ujú. Ajá, hay cardiae. ¿Y se traduce como? Los Los corazones. corazones. Los corazones. En el caso genitivo, Ton, El cardia. cardián. es De los corazones. de los corazones. Muy bien. En el dativo, Tais, cardiais. Ujú. tais cardiais y es Para. Para los corazones. A para los corazones. En el caso acusativo, Tas, Tas cardias. cardias. Tas cardias. Los ajá, corazones. los corazones. Y en el caso vocativo es Cardiae. Cardiae. cardiae, que es Corazones. Corazones. los, perdón, no, no es los, es nada Ujú. más corazones Corazones. con signos de admiración. Admiración. Muy bien, hasta ahí vamos bien, vamos identificando su Maestra, forma, su, ¿sí? maestra, perdón, tengo una Sí lo duda. Es escucho. que me confundí un poco. A En ver, la dígame. parte que estamos hablando ahorita, dice que sí es femenino, Sí, es femenino. porque estamos, por ejemplo, estoy leyendo, pero dice corazón, no, el corazón, y así. Exacto. Que No, para nosotros en español, eso decimos que es que Femenino. masculino. Ah, masculino, masculino, perdón. ¿no? Ajá, exacto. Pero yo Digo, les porque explicaba, sí, le digo que yo les explicaba porque en el ejemplo que que viene, en el, ajá, es, ajá, bueno, a ver, dígame usted primero. porque estaba checando, por ejemplo, el ejemplo que viene en masculino y sí, pues, sí viene él y todo, ¿no? El profeta, para él, todo eso. Pero Ajá. en en el corazón, pues se me hace raro, pero bueno, usted dígame. Sí, es que, mire, la respuesta es la siguiente. Yo le decía que no tiene que ver el español con el griego en relación al género en este caso. Porque, por ejemplo, para nosotros, el corazón es en caso masculino, es, perdón, en género masculino, el corazón.
pero aquí estamos identificando las Sí, terminaciones sí, sí. y dependiendo las terminaciones en el griego es en Listo, femenino. listo. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ok. ¿Ya? ¿Ya? Sí, gracias. Ya cayó, ya Excelente. cayó. Gracias. Entonces, Ya es lo eso. tienes, Eh, amigo. ¿Ya? Ya estuvo, ¿verdad? Bueno, entonces eso es, hermano, nada más las terminaciones que son diferentes al español que nosotros manejamos. Muy bien, tenemos otro vocablo, matetés o matitis. Aquí está el artículo, pero no lo vamos a tomar en cuenta ahorita hasta que lleguemos acá. Su traducción es discípulo o alumno. Pero ¿qué forma es esta? A ver, chequen de todas Masculino. las formas. Es de la primera del masculino, ¿no? Es. La primera forma del masculino. Entonces, hay que escribir aquí el artículo que corresponde y la desinencia de cada caso. Ok. Véanlo en su libro, cuál es la forma, y de ahí solo vacíen, perdón, los artículos y escriban el lexema y la terminación de cada caso. Ahí no la complicamos, ahí solamente vaciamos.
¿Listo? Díganme como unos de mis alumnos que dijeron, no, maestro, espérese si no son enchiladas. Está, está complicadito, pero Ya merito. imagínense cómo va a estar nuestra hoja de traducción. Dejen ustedes el examen final. ¿Y cómo que examen? Sí. Hay que exentar por ser buenos. Hay una forma nada más de no hacerles examen final. Órale. Por lástima. Por lástima, no, Yari. Bueno, vamos a ver, vamos a repasar este y ahorita les digo cómo sería la forma en que no hagamos examen final. Muy bien. ¿Cómo queda entonces nuestra lectura de matetés o matitis? Caso nominativo. Comatetes. Comatetés. La Ujú. traducción es El discípulo. el discípulo. En el caso genitivo sería Tou mate tou. tou matetou. Diría Del discípulo. del discípulo. El dativo, Tou mate Toma. ton. ajá, se Mate traduce como tou mate te. A ¿cómo que? para el O discípulo. para el Ah, discípulo. para el discípulo, exacto. En el caso acusativo, Tou mate Tomatene. Ten. El discípulo. ajá, el discípulo. Y en vocativo, mate Mateta. Mate- mateta. Mateta. ajá, con signos de Discípulo. Admiración. admiración. En el plural, Hoi. Hoy Hoy Matetai. matetai. ajá, Los discípulos. los discípulos. En genitivo, Ton Tomatetot. mateton. Tam. Para ajá, los Ujú. exacto, Los de los discípulos. de los de los discípulos. En discípulos. dativo, Tois. Toys Tois matetai. matetai. Tais. ajá, y A para los sería discípulos. Para A los para los discípulos. discípulos. En acusativo, Tos To. matetas. Matos. ajá, y Los es discípulos. los Discípulos. discípulos. En el vocativo, Matetai. Matetai. Matai. ajá, y Discípulos. que Discípulos. discípulos con signos de admiración. Admiración. Muy Admiración. bien, excelente. Vamos al siguiente y es arjé. ¿De qué forma de la primera declinación estamos hablando? Es femenino, segunda, ¿no? La segunda, el femenino. La segunda forma ya ni sé ni qué estoy diciendo. La Mm. segunda forma del Yo. femenino. Ok, entonces vamos a hacerlo. Arge es principio. Ujú. Ya nos faltan menos. Vamos.
Ustedes me dicen cuando ya. Listo. ¿Ok? Vamos al singular del caso nominativo. ¿Qué? Arge. Arge. Ok. Y es El principio. Ujú. el principio. Muy bien. Genitivo. Desargen. Sarges. Desarges es del. Del Del principio. principio. Ajá. Dativo. De De Arge. Ok. Y es A para el principio. A para el principio. Muy bien. Acusativo. Den En Arge. argen. Ujú. El Se principio. traduce. Ajá. Y Vocativo. argen. Arge con Arge. signos de Admiración. admiración. El nominativo plural. Ay, arge, ay. Ujú. Ujú. Se Ahí. traduce como Los Los principios. principios. los principios. Ujú. Ajá. Genitivo. Don Un arjón. argenón Ajá. de los principios. Ok. Tais arjais. Es A para los principios. Oh, ujú. En el acusativo. Las arjas. Ujú. ok. Los principios. Los principios. Y en vocativo es. Arjai. Arjai. Ajá. Que es Principio. Principios. principios con signos de admiración. Admiración. Muy Ujú. bien, aquí acabamos de ver la segunda forma en femenino. Ujú. Ahora tenemos la siguiente palabra que es glosa, Ujú. que es lengua. Glosa. ¿A qué forma pertenece? Mm, no estoy segura. Dos consonantes. Claro. Exacto. ¿O sigma también? O... ¿Sí? Ujú. O sea, esta aplica a las dos partes, Ah, ok. que, que Ujú. el tema termina en sigma o con doble Consonante consonante. doble. Entonces, esta es la tercera forma del Femenino. femenino. Ujú. Ok. Entonces, Ok. aplicamos el artículo y las desinencias de esta forma del femenino de la palabra glosa. Ponemos doble sigma. ¿Sí? Así como está.
¿Listos? Sí. Ok.
Vamos, glosa. En el caso nominativo, Glosa. Eglosa. ajá, glosa. Genitivo, bueno, y es la traducción, La lengua. la lengua. Genitivo, Desgloses. desglosés. Genitivo se traduce como De De la la lengua. lengua. de la lengua. Dativo, Deglose. Eglose. ajá, Teglose. Glosé. y se traduce como La Para. lengua. Para lengua. para la lengua. Acusativo, Ten. Tenglosan. Glosan. 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 ujú. Glosar. La lengua. La lengua. Tengo. Vocativo, Glosa. Glosa. Con Lengua. signos de admiración. ujú. Muy bien. En nominativo plural, Hai Hay glosai. glosai. Las lenguas. Las las lenguas. lenguas. Genitivo, Con glosón. Son Glosón. Glosón. De las es, lenguas. ajá. Dativo, Tais Tais glosais. 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 A o para ok. las lenguas. para las lenguas. Acusativo, Tas Tas Las glosas. 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 Las mm, Las lenguas. lenguas. las lenguas. Vocativo, Glosai. 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 Con signos de Lenguas. admiración. lenguas, con signos de admiración. Muy bien, hermanos, excelente. Hemos terminado lo que viene siendo estos ejercicios, pero ahora viene lo que más les gusta, y eso Traducir. es para traducir. Para leer. el miércoles, dice. No, todavía tenemos tiempo. ¿Quieren 5 minutitos para ir a tomar agüita, cafecito? Y regresamos para despejarnos para poder traducir. No, ¿O no, le todavía damos de una vez? de una vez. ¿De una vez? Una Sí. vez que estamos ahorita Órale, generando. pues. Bueno, Los Jonomos después entais cardiais. vamos, pues. Entonces, necesito que tengan todas sus tarjetas de las pasadas. Y aquí, pues, se supone que tienen que checar del libro, pero también van a tener que hacerlas, ¿sí? Para el examen final. Entonces, vamos a ver, porque va a incluir de la segunda declinación, verbos, omega, Amy, todo, todo, todo. Entonces, infinitivos, todo. Entonces, aquí vamos a ver. Nos da en griego, ¿alguien lo quiere leer? Dice Jonomos entais cardiais. Muy bien. Vámonos parte por parte. La ley en los corazones. Vámonos. ¿Quién lo tradujo ya? A ver si en el examen, muy buenillo. Es que Exacto. Honomos está muy es un fácil. nominativo que es la ley. En es preposición y queda igual en. Y tais cardiais, esto lo aprendimos hoy, es plural, tais cardiais. Entonces, ¿cómo se traduce tais cardiais? O para. Para. O para. Entonces, vamos a ver ahí cómo nos dice la oración. La ley en, Los corazones. en los corazones. Ujú. Ahora, ¿por qué no le podemos poner o para los corazones? Por Por el en. la preposición, la ley Eh, en Ujú. los corazones. sí es. Ahora, ahorita no hemos aprendido las preposiciones, pero cuando aprendamos las preposiciones vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, por lo pronto, así queda la ley en los corazones. Siguiente, ten agapen touteo. No, ustedes lo leen, a ver. Ten agaten touteu ou egete entecardia. Cardía. Ok. Entonces, ten agapen.
El Fi- amor. Claro. Exacto. Ajá. Ten agapen es el El amor, amor. De Dios. porque está en un acusativo singular Singular. y Ujú. la palabra es agape, termina en eta. Ok, entonces es un acusativo singular. El amor. Touteo De De Dios. Dios. de Dios. Dios es genitivo. De Singular. Dios. Oak, ¿qué es oak? Oak. Oh, Mm, a ver. no. No, exacto. El amor de Dios, no. Hasta ahí llevamos. Ejete Tener. Es de tener. es tener, pero fíjate en la Ejo. terminación. Ete, ¿en No qué persona está? Es en Tenemos. plural. Es plural, ¿en qué Segunda. persona? La segunda del plural. Segunda. Es El more, tenéis. tener. Tenéis. Vosotros tenéis. Ajá. No Pero el tenéis. pronombre está el implícito, corazón. ¿sí? No tenéis. En queda igual. En tecardia. Él. Para él o a él corazón. Ujú, A el corazón o para el corazón. ujú. Entonces diría, el amor de Dios no No tenéis tenéis. En el corazón. Para en el corazón. corazón. Ujú. Que igual Qué podría bárbaro. ser si le damos ahí este, el acomodo. ¿No tenéis el amor de Dios en vuestro corazón o? No, porque ahí ya sería otro contexto. Ok. Tenéis, dice, el amor de Dios, Ujú. no tenéis en el corazón. Es que la clave está aquí en esta preposición. ¿Por qué no traducimos a para? A Ok. o para el corazón. Entonces, al tener esta preposición nos cambia aquí, pero todavía no vemos eso. Entonces, así vamos a traducirlo en el Muy bien. corazón. Ahora, siguiente. Hasta acá llega el humo. Qué bárbaros. A ver quién lo lee. Que agape ecto teo estin. Exacto. G agape, El amor. el amor. Muy bien. Ec es otra preposición que es fuera. Ok. Entonces es el amor fuera. Teo. Teo. Estin. Toteo. De Dios. El Dios. El amor fuera de Dios. No, este es genitivo. Toteo. De Dios. De Dios. De Dios. Ajá. De Dios Está. es Ujú, de Dios. estin. Está. Este es O un es. verbo, Amy. Tener. Amy. Cero estar. Del tercero del singular. Es, entonces es o está, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo lo traducimos? El El amor de Dios amor está afuera. o el amor de Dios Ujú. fue, no, el amor fuera de Dios está. Ok. O si quisiéramos darle otra, sería el amor fuera, el amor está fuera de Dios, que no cambia el, Ek dijo que era lo que, fuera. ek, si es preposición, ek. Ok. Gracias. Bien, sí, siguiente, léanlo. Cód- Códulos o Luz menei en en teoikia. oikia. Casa. Ok, como esta es una palabra nueva para ustedes, Códulos. es casa. Quiero. Entonces, para que lo consideremos ahorita, jódulos es de la segunda declinación. El ¿Qué es? hermano. No,
Siervo. Siervo. No, El Siervo. siervo. Ujú. O, ¿qué es O? Oh, También es no. No, ajá. No. El siervo no. Menei. Es un verbo mega, menei. ¿En qué persona Ajá. está? Es permanecer. No, permanece. Es la tercera del singular. Él o ella, ¿verdad? Ujú. Él o ella Permanece. permanece. Ujú. En es preposición en. Te oikia. Tu casa. ¿Qué caso es? Miren, Es un dativo. termina en, ¿qué forma es? Según el artículo y la terminación. Mm. ¿Cómo lo traducimos? La casa. La casa. Ujú. Entonces diría, a ver, díganme cómo diría. El el siervo siervo no permanece en la casa. no. Exacto. El siervo no permanece en la casa. Muy bien. Qué bárbaros. Inciso E. Teofoné kaiouk antropo. Ajá. Teou. No tiene artículo, pero la terminación que nos dice que es un caso. Oh, Ah, de admiración. No, no. Es un caso genitivo de Sí, sí, sí. Dios. De de Dios. Dios. Foné. ¿Qué Escuchar. era foné? No, ¿qué era Escuchar. foné? Voz. Sonido. Hablar. Voz. 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 De Voz. Dios vos cae. Kai dijimos que era una conjunción Y. Y Y. de Ajá. Dios Oak es, ¿qué vos dijimos? no. Una partícula negativa. No. Y Ujú. antropo. Hombre. Es un Ajá, genitivo pero singular es un genitivo singular, entonces diría de hombre. De de hombre. hombre. Entonces la oración dice, De de Dios Dios, vos. Voz de vos. Dios y no de hombre. Entonces sería voz de Voz de Dios Dios. y no de hombre. Ya no F, necesitamos examen, hermana. ¿verdad? No, ahorita hablamos de, a ver si hacemos ese trueque. Ego, Amy. O Ego, Amy. alfa. ¿Ego qué es? Yo. Yo Yo. soy el alfa. Amy, Cero está. Amy, Pero está. cero estar, pero habla de la primera persona. Soy. 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 Yo soy. Entonces, yo soy. El alfa. To alfa, que ese es un artículo en neutro, pero no lo hemos visto, pero Ujú. diría el alfa. Kai es I. Y. Kai y to, ¿qué letra es esa? Omega. Oiga, Ajá. Yo soy el alfa y la omega. Omega. Legei Legate is. curios joteos. Legei, ¿qué es? Decir. Es Es decir, Es un verbo en tercera del el singular. singular. Él Dice, dice. Él Dice. dice, dice. curios, ¿quién es curios? Señor. Señor Señor. Señor, joteos, El de Dios. Dios. el Dios. Entonces, fíjese bien, ¿cómo diría entonces? Yo soy Yo soy el alfa y la omega. dice 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 el Señor el Dios. Dice el Señor, el Dios. Entonces, aquí omitimos el artículo. Legei curio joteos. Dice él, o sea, lo invertimos. Dice el el Señor Señor Dios. Dios. Ujú. G. Arge. Arge.
To Evangelium. Y eso, Cristo, Hijo, Io Tou tou Teu. teu. Arge, ¿qué vimos ahorita que era arge? Mm, Principio, Principio. Ujú. Tou evangelio. del Evangelio. Del De, Evangelio. sí, porque es genitivo. El Ujú. principio del evangelio. Y so, Y sou Cristo. Jesucristo. de Jesucristo. Pero como es genitivo, Ujú. ¿qué diría? De De Jesucristo. 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 Hiou, teou, Hijo de tou, Dios. teou. Es todo. Hijo de Dios. También Hijo de es Dios. genitivo, hijo de Dios. Entonces sería el principio, Del Del Evangelio. el principio del evangelio de, porque es genitivo, de Ujú. Jesucristo, Cristo, Hijo hijo de Hijo de Dios. Dios. de Dios. Exacto, muy bien. Listo. Ay, ya acabamos la traducción. Qué bárbaro, se me hizo bien fácil. Ahora vamos a hacer el análisis Pregunta antes de gramatical. pasar, A ver, dígame. eh, no diría el principio, solo diría principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, porque Ujú. no lleva él, ¿o sí? No, no lleva, pero por congruencia es el principio Del Evangelio. del evangelio. O sea, puede ser principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pero si le ponemos el artículo no afecta en lo que quiere decir. Ah, ok, ok. Ujú. Bien, vamos a hacer el análisis gramatical, que ponemos caso, aquí pónganse bien aguzados porque el género, ahí es donde está lo complicado. Tais cardiais, ¿qué caso es? Un dativo. Dativo. Género, Femenino. 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 ¿es femenino? masculino, Femenino. Número, Plural. plural. ¿Cómo diría la traducción? Los, Corazones. los corazones. Sería a o en los A corazones. o para los Ujú. corazones. Porque es dativo, ¿verdad? Sí. Dativo, femenino, plural. Ok. Ten. Ah, se me olvida leerlo ustedes. Ten, agaten. Ten agapen. ¿Qué caso es? Acusativo. Acusativo género. Femenino también. Ujú. Es femenino. Número Singular. singular. ¿Qué traducción sería? El amor. El amor. Muy bien. Jo matetes. Ujú. Es un caso. Masculino el primero. Ah, El que perdón. sería Sí, nominativo. pero el caso es un caso nominativo. Ujú. Género Masculino. masculino. Número Singular. singular. Y su traducción sería Discípulo. El discípulo. el discípulo. Muy bien. Siguiente palabra. Dos profetas. Dos Profetas. profetas. Ujú. Dos profetas. ¿Qué caso es?
Es acusativo. Ujú. Acusativo, género, Masculino. masculino, número, Plural. plural, y su traducción sería Los- para los profetas. para los profetas. No, los profetas, perdón. Ujú. Los ¿Qué profetas. caso es, me dijiste? Acusativo. Plural. Es un acusativo, entonces sí son los profetas. Ajá. La siguiente, Foné. pone, ¿qué caso es? Nominativo. Nominativo. No, No. porque se supone que todas las palabras que están aquí están declinadas según los casos. Ajá. No hay Sería palabras vocativo. solas. Entonces viene siendo un Vocativo. vocativo. Mm, Ok. Vocativo, género femenino. Femenino. femenino por la terminación, número Singular. singular y su traducción sería Voz. Voz. voz con Con signos de signos de De admiración. 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 Ajá, muy bien. Vamos con la otra, que es, Es léanlo, Tres emefas. Es primeras. es Emefas. tesjimerás, Jimeras. Jiménez. Ajá. jimerás, ajá, tesjimerás. Caso, Jimena. Primera Genitivo. de femenino. Singular. a ver, vámonos primero, es un caso Genitivo. genitivo, género Femenino. femenino, número Singular. singular, traducción Mm, Es genitivo el día. es día. Día. Pero ¿qué caso me dijeron que era? Era genitivo. Día. Del día. Del día. Si es Ajá, del día. genitivo, su traducción es del día. Muy Ujú. bien. Siguiente, ya casi terminamos. Uh, Son do, dox. Dox. doxón. Doxón. Son doxón. Tondoxón. Tondoxón. Es un caso, Genitivo. Doxón. Ajá, genitivo. es genitivo, género, Femenino. es femenino de la tercera forma, ¿verdad? Femenino, Ujú. número, Plural. Plural. plural, y se traduce como De las glorias. de las glorias. Muy bien. Nos faltan dos. Das glosas. Das Das glosas. glosas. Ujú. Ahí le faltó una sigma, ¿verdad? No, no le pusieron las dos, pero está bien. Das glosas. Sí, sí, Es sí. un caso Acusativo. acusativo, género Femenino. Femenino. femenino, número Plural. Ujú. Plural. plural. Traducción, Las Las lenguas. lenguas. las lenguas. Las Las lenguas. lenguas. La última, señores. De arge. Arge. Uy, a ver, ¿cuál es? Nomás yo celebro que pasó. A ver, la única que quedó ya media loca aquí, ¿verdad? Te arge. Genitivo. Es un Es un dativo. caso Da- Te- Es dativo. dativo, género Femenino. femenino, número Singular. Singular. singular, traducción, El principio. Ajá. el principio. Principio, sí. Ay, 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 ay. ay, mi espalda. Sí, sí, ya está cansado el asunto, pero solo vamos a repasar estas palabras
Ujú. que nos van a servir para el examen. Vocabulario, memorice los siguientes vocablos y significado en castellano. Oh, qué barbaridad. Aleteia. Ah, verdad. no, ustedes leen, ustedes leen. Aleteia, verdad. 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 Aleteia, ¿verdad? Siguiente, Soso, Soto. salvar. Salvar. Ujú. so, Sotería. soteria, Sotería. Ujú. Soteria, Salvación. salvación. Soteria. Siguiente, Ah, de ahí viene soteriología. Neuma. Neuma. neuma, espíritu, espíritu. Espíritu. Ajá. Eurisco. Eusco, Eurisco, Eurisco. encontrar, hallar. Pemto, Pempo. Pempo, enviar. Pempo. Enviar. Presbíteros. Presbíteros. Presbíteros o presbíteros, ¿verdad? Anciano. Evangelión. Evangelizo, Cristo. evangelizar, Feliz. anunciar buenas nuevas. Evangelizar. Y señoras y señores, niños y listo. niñas, Este cuento. terminamos Así el es. libro. ¡Yujú! Parecía que no dábamos una, ¿verdad? Ay, santo cielo. Ay, pero, hermanos, estoy muy contenta porque ustedes han aprendido, han contestado el libro y ya nada más procede el examen final. Ahora, ¿quieren saber? ¿Quieren saber si quieren el examen o lo pueden cambiar para que no haya examen? ¿Sí? Puede ser una catafixia. Exacto, vamos a ver si podemos hacer una catafixia. Bueno. Que nos deje muchas tareas. En la parcelación del plan del plan de curso, les puse en la parte final que terminábamos el curso haciendo una presentación de que ustedes tendrían que estar vestidos de griegos y hacer